Hola a todos, en este vídeo vamos a ver un par de ejemplos de resolución de triángulos rectángulos. En este primer ejemplo vamos a ver un problema elemental en el que tenemos que obtener todas las medidas de un triángulo rectángulo a partir de dos medidas que nos dan como datos. Bien, en el segundo ejemplo vamos a ver un problema un poquito más complicado, en el que tendremos que razonar y buscar triángulos rectángulos para obtener lo que me pide en el problema. Bien, antes de empezar con este primer ejemplo, pues simplemente vamos a comentar las partes que van a componer un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel en el que uno de sus ángulos es de 90 grados, un ángulo recto. Bien, para nombrar las diferentes partes del triángulo vamos a utilizar letras. Para nombrar a los lados utilizaremos letras minúsculas. La hipotenusa la vamos a llamar A y al resto de los catetos pues B y C. Bien, los ángulos, por ejemplo este que estoy dibujando, que está enfrente, está mirando a este cateto C, pues lo vamos a llamar ángulo C mayúscula con el sombrerito. Bien, este ángulo que está mirando al cateto B, pues lo vamos a llamar B mayúscula. Y a este ángulo, que es nuestro ángulo recto, que está mirando al lado A, que es nuestra hipotenusa, pues lo vamos a llamar A. Bien, lo que vamos a utilizar para resolver los triángulos rectángulos es el hecho de que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre es 180 grados. Y como el ángulo A siempre va a ser 90 grados, nos queda que la suma de los otros dos ángulos es de 90 grados. Y esta expresión la vamos a tener en cuenta. Bien, otra expresión que vamos a tener muy en cuenta es aquella que obtenemos del teorema de Pitágoras, ya que con el teorema de Pitágoras yo tengo una relación directa entre la hipotenusa y los otros dos catetos, porque la hipotenusa al cuadrado resulta que es igual a la suma de los cuadrados de sus dos catetos. Otra expresión que también vamos a tener en cuenta en los triángulos rectángulos. Y por último, también tenemos que recordar las distintas razones trigonométricas. Nosotros prácticamente las únicas que vamos a utilizar van a ser el seno de un ángulo, el coseno del ángulo y a veces pues la tangente del ángulo. Bien, recordamos que el seno del ángulo era el cateto opuesto partido la hipotenusa, el coseno es el cateto contiguo partido la hipotenusa y la tangente, que es el seno partido el coseno, pues será el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Bien, esta teoría pues la hemos visto ya en los cuestionarios anteriores. Nosotros hemos dicho que sobre todo vamos a utilizar el seno y el coseno. Bien, y con estas expresiones conseguiríamos determinar todas las medidas de un triángulo rectángulo a partir de dos datos que nos aporte el problema. Bien, pues vamos a borrar un poquito la pizarra, nos quedamos con todo esto y ya empezamos con este primer ejemplo. Bien, ya tenemos dibujado en el triángulo rectángulo las dos medidas que a mí me dan en el enunciado. Me dan las medidas de dos de sus catetos, 2, que en el dibujo es el cateto más pequeño, y 3, que es el cateto más grande. Bien, por tanto, ya que tengo los dos catetos, vamos a empezar determinando el valor de la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras. Ya vimos que a cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que en este caso es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Por tanto, directamente obtenemos a como más la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Utilizamos
el signo más, ya que las medidas van a ser siempre positivas. Bien, por tanto, nuestra hipotenusa vale más raíz de 2 por 2, 4, más 9, 13 metros. Como 13 es un número primo, pues lo dejamos así, sin más, en forma de raíz. Lo podríamos dar en forma de decimal, acordándonos siempre de aportar como poco 2 decimales y hacer bien el redondeo. Bueno, pues ya hemos obtenido el último lado que nos faltaba y ahora nada más que nos falta determinar estos dos ángulos, este ángulo y este ángulo. Vamos a darles color. Vamos a llamarles, pues, por ejemplo, B y C. Bien, yo sé que la suma de C y B, B más C, tiene que ser 90, pero tendría solo una expresión con dos incógnitas. Por tanto, el hecho de que la suma de los dos ángulos sea 90 no me sirve. Tendré que recurrir al seno o al coseno. Pues vamos a empezar, pues, por ejemplo, con el ángulo B. Para determinar el ángulo B, vamos a ver qué razón puedo utilizar, porque podría utilizar el coseno, ya que tengo el cateto contiguo, o también podría utilizar el seno, ya que tengo el cateto opuesto. Pues bien, vamos a utilizar pues el seno. El seno del ángulo B es igual al cateto opuesto, 2, partido la hipotenusa, raíz de 13. Bien, por tanto, el seno de ese ángulo B resulta 0,55. Bien, nosotros aquí, para determinar el ángulo a partir de su razón trigonométrica, vamos a utilizar una función que se llama arco seno. Realmente esto va a darnos el ángulo, porque el arco seno es el arco cuyo seno es este ángulo. Por tanto, el ángulo B es igual al arco seno de 0,55, que resulta 33,69 grados. Perfecto. Y ahora ya solo nos queda determinar el ángulo C. Y ya que tenemos el ángulo B, podemos poner que el ángulo B más el ángulo C es igual a 90 grados. Por tanto, el ángulo C será igual a 90 menos el ángulo B, que es el que acabamos de determinar, 33,69 grados. Y resulta finalmente que el ángulo C tiene una medida de 56,31 grados. Y ya hemos obtenido todas las medidas que faltaban de este triángulo rectángulo. Bueno, pues ahora vamos a ver otro ejemplo un poquito más complicado. Bien, pues aquí ya tenemos el segundo ejemplo. En este ejemplo, en el que tengo un problema un poquito más elaborado, me piden determinar el radio de una circunferencia inscrita en un hexágono que tiene como lado 10 centímetros. Entonces, para hacer este problema, yo tengo que conocer de años anteriores lo que es la circunferencia inscrita en un polígono. Aquí lo vamos a recordar. La circunferencia inscrita en un polígono es aquella que es tangente a los lados del polígono por dentro del polígono, en la parte inferior del polígono. Aquí están los puntos de tangencia de esa circunferencia con los lados de nuestro polígono. Una circunferencia, por recordar, circunscrita será aquella que es tangente al polígono, pero por fuera. Sería tangente en los vértices de ese polígono. Bien, pues yo para resolver este problema tengo que buscar triángulos rectángulos. Entonces vamos a inspeccionar un poquito este polígono, este hexágono. Bien, un hexágono, si el lado mide 10 centímetros, tiene una peculiaridad, que todas estas
partes, todos los radios que hemos dibujado, miden también 10 centímetros, ya que todos estos triángulos son isósceles. Y vamos a ver cómo hemos llegado a esa suposición. Un polígono, para determinar los ángulos de un polígono, estos ángulos, simplemente tengo que dividir el ángulo de una circunferencia entera en 6 porciones. Por tanto, si yo divido 360 grados entre 6, resulta 60 grados. Por tanto, cada uno de estos ángulos mide 60 grados. Y estos dos ángulos junto con este tienen que medir entre todos 180. Por tanto, realmente me queda que estos ángulos mide cada uno también 60 grados. Por tanto, como tengo un triángulo en el que todos los ángulos son iguales, tengo un triángulo equilátero. Bien, vamos a borrar esto y seguimos con nuestro problema. Bien, yo aquí en principio no veo ningún triángulo rectángulo, pero como a mí me piden determinar el radio de la circunferencia, veo que el radio de la circunferencia es esta línea que acabo de dibujar en naranja. Ese sería el radio de mi circunferencia. Y si veo ahora que he dibujado el radio, en uno de esos triángulos ya veo un ángulo recto. Por tanto, acabo de ver un triángulo rectángulo que va a ser con el que yo voy a trabajar. Bien, como hemos visto que este ángulo es de 60 grados, resulta que este ángulo que estoy coloreando en rojo será de 30 grados. Por tanto, yo de este triángulo rectángulo ya conozco dos de sus ángulos. Vamos a sacar este triángulo rectángulo aquí fuera. Bien, este hemos dicho que eran 60 grados, este lo hemos determinado que eran 30 grados y este es el ángulo recto que hemos obtenido. Este cateto de aquí es el radio que tenemos que determinar y vamos a ver. Como el radio de la circunferencia divide a uno de los lados por la mitad y un lado eran 10 centímetros, este cateto de aquí medirá 5 centímetros. Por tanto, yo ya tengo un triángulo rectángulo del que tengo dos de sus ángulos y un cateto. Por tanto, voy a poder determinar el radio de dos maneras. A través del seno de estos ángulos no podría, ya que me falta conocer este lado que es la hipotenusa, pero como antes hemos dicho que en un hexágono cada triángulo es un triángulo equilátero, la hipotenusa de este triángulo será 10 centímetros. Por tanto, ahora ya con esta deducción ya sí que podemos utilizar el coseno de 30 para hallar el radio. Bien, por tanto, con el coseno de 30 es igual al cateto contiguo, que en este caso es R, entre la hipotenusa, 10 centímetros. Por tanto, de aquí resulta que el radio que nos piden es 10 centímetros por el coseno de 30. Que haciendo estos cálculos obtenemos un radio de 8,66 centímetros. Bien, esto podría ser una manera. Con el seno de 30 ya hemos visto que no, aunque lo hemos mencionado, el seno de 30 realmente es 5 partido por 10 y no tenemos ninguna incógnita para resolver. También podríamos haber utilizado el ángulo 60 grados a través del seno. Ahora sí, porque al ángulo de 60 grados, el seno nos ofrecería el radio como incógnita. Por tanto, el seno de 60 es igual al radio entre la hipotenusa. Y R sería 10 centímetros por el seno de 60. Pues tal y como lo hemos calculado antes, nos tiene que salir lo mismo aproximadamente con el redondeo que hayamos utilizado. Y luego también ese radio lo podríamos haber obtenido con el teorema de Pitágoras, ya que tengo la hipotenusa y uno de los catetos. Con el teorema de Pitágoras tendría que 10 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más R al cuadrado. Por tanto, el radio sería más, porque estamos haciendo medidas de longitudes,
a 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado, resultando lo mismo. Bien, pues como hemos visto, obtendríamos lo mismo de 3 maneras diferentes. La clave para resolver este problema es el encontrar un triángulo rectángulo del que podamos obtener las incógnitas que me preguntan en el problema. Bueno, pues esto es todo lo que vamos a ver para hacer este cuestionario. Así que mucho ánimo con el cuestionario y recordad, mucho cuidado en los cálculos a la hora de introducir las unidades de medida, que tenemos que dejar un espacio. Y lo de siempre, si tenéis alguna duda, siempre podéis trasladarla al foro correspondiente a este tema. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.